¿Sabías que la Unión Soviética intentó crear perros cyborg y tanques con invisibilidad? Desde proyectos fallidos hasta proyectos espaciales imposibles. Prepárate para descubrir los proyectos más locos y secretos que nunca pensaste que existieron. El Gran Hedor. Vivir en el Londres de 1820 fue duro para el arquitecto Thomas Wilson, no por la comida o el clima, sino por el problema de los cuerpos sin enterrar que se amontonaban sin espacio para enterrarlos. A partir de 1770, Londres experimentó un importante auge industrial, lo que provocó un aumento de la población, ya que muchas personas se mudaron a la ciudad para trabajar. Más gente significaba más muertes y la ciudad no había planeado suficiente espacio en el cementerio para acomodar todos los cuerpos. Thomas Wilson propuso una solución radical a este mórbido problema, una pirámide gigante de la muerte. Él creía que, al construir verticalmente, podrían condensar 1000 acres de espacio de cementerio tradicional en solo 18 acres capaces de albergar 5 millones de cuerpos. La gran visión de Wilson era un sepulcro o pirámide de 90 pisos que se elevaba sobre Londres. Para tener una perspectiva, el edificio más alto de Londres en la actualidad, el fragmento tiene 95 pisos o poco más de 1000 pies. La pirámide de Wilson habría sido igualmente colosal, con lados de granito oscuro y escaleras que conducían a un observatorio en la parte superior. Desafortunadamente, el costo de este proyecto, equivalente a 789 millones de dólares en la actualidad, era prohibitivo. Además, los londinenses se oponían comprensiblemente a la idea de una pirámide de cuerpos de pesadilla que se cernía sobre su ciudad. En cambio, la ciudad privatizó la tierra específicamente para los cementerios tradicionales. Aunque menos emocionante que una pirámide gigante, esta solución era mucho más práctica. Después de todo, 5 millones de cuerpos en descomposición habrían producido un olor horrendo, convirtiendo el gran humo en el Gran Hedor. Naypyidaw, la capital de Myanmar. A pesar de ser 8 veces más grande que la ciudad de Nueva York, Naypyidaw tiene menos de una octava parte de la población de Nueva York. Entonces, ¿a dónde se fue todo el mundo? La verdad es que nunca estuvieron allí para empezar. Naypyidaw se convirtió en la capital en 2005, después de que el gobierno militar de Myanmar se volviera paranoico de que la antigua capital, Yangon, pudiera ser atacada desde el mar. Si bien Naypyidaw está ubicada en un lugar más céntrico, es mucho menos atractiva como lugar para vivir. La ciudad se extiende por casi 3.000 millas cuadradas, pero solo tiene una escuela secundaria, muy pocas tiendas y casi ningún transporte público. La mayoría de los negocios permanecen en Yangon, lo que hace que Naypyidaw sea poco atractiva para la reubicación. Como resultado, la autopista de 20 carriles de la ciudad a menudo parece inquietantemente vacía, recordando una escena de Silent Hill. La ciudad fue claramente construida para la élite gobernante, más que para el público en general. No hay instalaciones públicas, pero hay un lujoso palacio presidencial de 100 habitaciones y un complejo parlamentario de 31 edificios. La construcción total costó la asombrosa suma de 4.000 millones de dólares, aproximadamente el 5% del PIB anual de Myanmar. Esta enorme suma, financiada por el público, construyó una ciudad que no tiene ningún propósito real para sus ciudadanos, solo fortalece el poder del gobierno. No me verán visitando Naypyidaw en un futuro próximo. Tiempos difíciles hoy. Con suficiente dinero, la gente puede literalmente volar al espacio. Sin embargo, nuestro viaje para conquistar el cosmos ha enfrentado reveses significativos en el camino. Una gran tragedia ocurrió en 1986 cuando el transbordador Challenger de la NASA fue lanzado al espacio solo 73 segundos después del despegue. El transbordador se rompió y explotó en llamas, matando trágicamente a los 7 miembros de la tripulación a bordo. El Challenger fue diseñado con una vida útil prevista de 10 años, pero solo había estado en servicio durante 3. ¿Qué salió mal? El desastre fue causado por un mal funcionamiento de las juntas tóricas en el cohete propulsor derecho. Estas pequeñas juntas de goma son esenciales para crear un sello hermético para contener la inmensa presión generada por la quema de combustible para cohetes.
El día del lanzamiento, las temperaturas gélidas endurecieron las juntas tóricas, impidiendo que sellaran correctamente. Cuando el cohete se lanzó, las llamas quemaron la pared del cohete propulsor y lo desprendieron del tanque de combustible externo. Esta ruptura derramó hidrógeno líquido y oxígeno altamente inflamables, incendiando todo el transbordador. Para colmo de males, los ingenieros ya habían identificado fallas en los propulsores del cohete en 1977 y habían advertido sobre los peligros de despegar en condiciones de frío. Sin embargo, sus preocupaciones fueron ignoradas y se permitió que el transbordador volara. Como resultado, el programa del transbordador espacial quedó en suspenso durante 3 años. En dinero de hoy, los costos asociados con la construcción del Challenger y el manejo de las secuelas del desastre ascienden a la astronómica suma de $15.000 millones. El proyecto Collie, perro robot de combate clasificado. Los perros son considerados los mejores amigos del hombre la mayor parte del tiempo. Son leales y obedientes, y cuando se los entrena de la manera adecuada, pueden proteger, defender e incluso atacar. Perros como el pastor alemán, el Rottweiler y el Doberman Pinscher, por nombrar algunos, se utilizan en la policía, el ejército y otras aplicaciones que implican autoridad. Y por lo tanto, no debería sorprender que el ejército ruso haya hecho todo lo posible para intentar sacar provecho de este concepto al mismo tiempo que se involucraba en la tecnología. Excepto que en lugar de implementar el uso de un perro más aterrador, con una postura imponente para infundir miedo en la gente, decidieron utilizar un Border Collie, uno que sigue el modelo del clásico y querido Lassie de los años 50, al que los rusos probablemente consideraban un supergenio. Así que, naturalmente, comenzaron a experimentar para ver si podían convertir a los Border Collies en máquinas de muerte cyborg y utilizarlos en combate como se hace uno. Así que hicieron de todo, desde idear bocetos que harían que cualquier entusiasta de los robots mecánicos japoneses se convirtiera en un charco, hasta incluso trasplantar la cabeza del collie a otro perro, que sorprendentemente vivió durante un tiempo considerable, dadas las circunstancias. Finalmente, el proyecto se cerraría y la información sobre él se convertiría en clasificada. Pero mientras duró, seguramente fue una pequeña tienda de horrores caninos que nunca debería haber existido en primer lugar. Los 2B-1OK. Durante décadas, la Unión Soviética utilizó el gigantesco mortero atómico móvil, y Estados Unidos y Rusia, en cualquier forma en que hayan existido, han estado compitiendo constantemente entre sí en materia de tecnología para ver qué cañón de cañón proverbial es más grande que el de los demás. Esto nunca ha sido más claro que en el mundo de la astronáutica y la guerra atómica. En una época en la que los buenos y viejos Estados Unidos estaban creando la bomba atómica, todas las demás potencias mundiales competían por inventar algo propio. Y así nació el 2B-1OK. La unidad de artillería atómica autopropulsada estuvo lista como modelo experimental en 1957, con un cañón de 20 metros que le permitía disparar grandes proyectiles. Sin embargo, la complejidad de la unidad dificultaba la recarga rápida y el retroceso dañaba todas las versiones. La longitud de esta enorme y corpulenta bestia también dificultaba su transporte y, en general, se convirtió en un lastre financiero. Y así fue como se abandonó en 1960. A pesar de ser una pieza impresionante de la ingeniería soviética, el 2B-1OK nunca logró superar los desafíos inherentes a su diseño. Con cada disparo, el retroceso causaba un daño considerable, lo que requería reparaciones constantes y costosas. A medida que las prioridades militares cambiaron y la tecnología evolucionó, el mantenimiento de esta unidad se volvió insostenible, sellando su destino como un proyecto abandonado. IK-17 Eschatie. El desarrollo de esta máquina comenzó en los años 70 y luego en los 80. Al igual que todo lo que hacen los gobiernos, la Unión Soviética intentó mantener los planes para esto en secreto. Sin embargo, el Pentágono de alguna manera pudo obtener dibujos de aquellos que habían visto lo que estaba por venir y luego decidieron desertar. Y lo agridulce es que la mayoría de los regímenes ávidos de poder, con una inclinación por beber vodka,
Crear superguerreros mecánicos Border Collie y pintar todo de rojo simplemente no duran, y el proyecto sería abandonado. Después del colapso de la Unión Soviética, se determinaría que el desarrollo y la fabricación del sistema de proyección láser simplemente se habían vuelto demasiado costosos y también innecesarios durante una época en la que se estaba llevando a cabo. 2 de estas unidades fueron probadas, una fue finalmente desguazada y la otra fue colocada en exhibición en el Museo de Tecnología del Ejército de Rusia. El sistema IK-17 Shatie prometía revolucionar las defensas con su avanzada tecnología láser, pero el costo y las dificultades técnicas superaron las expectativas. Los detalles del proyecto permanecieron en gran medida ocultos, lo que generó especulaciones sobre su verdadero potencial. Aunque el proyecto nunca alcanzó su plena realización, sigue siendo un fascinante capítulo en la historia de los desarrollos militares soviéticos. Camarada Ray Gun. En la década de 1950, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a la carrera espacial en la que ambos países compitieron por tener el mejor programa espacial. La carrera continuó hasta la caída de la URSS en 1991 y condujo a algunos avances locos en la tecnología espacial cuando los Estados Unidos aterrizaron en la Luna en 1969 y los soviéticos desarrollaron algunas armas de ciencia ficción asombrosas. Esta pistola de rayos de la vida real es la pistola láser con lámpara de destello pirotécnica, un arma espacial funcional que disparaba un rayo láser a 8,540 grados Fahrenheit, que es lo suficientemente caliente como para derretir diamantes. Y el dispositivo funcionaba como una pistola semiautomática, ya que cada disparo utilizaba una pequeña lámpara generadora de láser antes de que se alimentara automáticamente una nueva a la recámara. Las lámparas se apagaban en 5 milisegundos, por lo que cada rayo no duraba lo suficiente como para herir gravemente a una persona. Como resultado, el arma en realidad estaba diseñada para destruir sensores en naves espaciales enemigas a un alcance máximo de 65 pies. El arma puso el rayo en Camarada y estuvo lista para usarse en 1984. Pero decepcionantemente, los soviéticos nunca la llevaron al espacio ni la usaron durante una misión. Su gobierno no explicó por qué, pero podría deberse a que la URSS comenzó a reducir el gasto militar a fines de los 80 y las relaciones con los Estados Unidos estaban mejorando, lo que hizo que fuera menos necesario llevar armas al espacio. Aún así, es una pena que el arma nunca abandonara la Tierra, sobre todo porque también desarrollaron una versión que funcionaba como revólver de 6 tiros. Siempre quise ser un vaquero espacial. En los años 60, cuando se trataba de tanques orbitales, parecía que Estados Unidos y la URSS podían atacarse mutuamente en cualquier momento. Así que los soviéticos querían convertirse en la primera superpotencia en construir una presencia militar en el espacio. Lo consiguieron fundando Almaz, un programa de alto secreto que desarrollaba 3 estaciones espaciales militarizadas que pudieran utilizarse para vigilar a Estados Unidos. Entre ellas, la Salyut 3, que se convirtió en la única estación espacial armada del mundo tras ser enviada a órbita con un cañón gigante Richter R-23. El cañón se diseñó originalmente para el bombardero Tu-22, un avión soviético supersónico que podía volar más rápido que la velocidad del sonido. Con sus 2 motores turborreactores, su cañón podía disparar hasta 5 balas por minuto y sus proyectiles de 14,5 milímetros pesaban alrededor de media libra cada uno, lo que lo convertía en un arma increíblemente potente. La Salyut 3 se utilizó para probar cómo dispararía en el espacio. Y como la estación no tenía torreta para cañones, los astronautas tuvieron que girar toda la nave espacial para apuntar el cañón. Además, el retroceso del cañón empujaba toda la estación hacia atrás a través del espacio, por lo que tuvieron que usar sus propulsores para contrarrestar la poderosa arma. Aún así, a pesar de estas complicaciones, probaron el arma en el espacio en 1975, disparando 20 proyectiles a la atmósfera, donde se quemaron rápidamente. Después de la prueba exitosa, el trabajo de Salyut 3 estaba hecho, así que toda la estación fue desorbitada y también se quemó.
Los soviéticos nunca conectaron el R-23 a otra estación, así que Salyut 3 es la única estación espacial que ha sido capaz de destruir naves espaciales enemigas. Y esta prueba sigue siendo la única vez que se ha disparado un arma en el espacio. Bueno, aparte de ese material que cayó hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Espejito, espejito en el cielo. Algunos jefes están obsesionados con aumentar la productividad de sus trabajadores, y los líderes de la URSS no eran diferentes. En 1988, planearon aumentar literalmente la duración de la jornada laboral, colocando un espejo gigante en órbita que reflejaría la luz del sol hacia la Unión Soviética por la noche. Esto haría que hubiera luz después de la puesta del sol, lo que permitiría a sus ciudadanos trabajar más tarde, al mismo tiempo que proporcionaba energía adicional a través de la energía solar. Este satélite se llamó Znamia, y el proyecto fue iniciado por un ingeniero soviético llamado Vladimir Siromyatnikov, quien inicialmente trabajó en el desarrollo de naves espaciales con velas solares. Este concepto implica el uso de láminas reflectantes gigantes para capturar la radiación emitida por el Sol y usarla para propulsar una nave espacial, de la misma manera que un velero utiliza el viento. Vladimir trabajó en las velas durante los años 80, pero los soviéticos no estaban dispuestos a financiar el proyecto, por lo que sugirió que usaran la superficie reflectante de la vela como espejo. Con esto nació Znamya, y después de recibir financiación de la URSS, el proyecto finalmente tuvo su primer vuelo de prueba en 1993, justo después de la caída de la Unión Soviética. Increíblemente, Zemia envió con éxito un haz de luz de 3 millas de ancho sobre el Océano Atlántico, Europa y Rusia en medio de la noche antes de terminar su prueba, quemándose intencionalmente en la atmósfera. Este éxito convirtió al satélite en uno de los inventos más impresionantes de la URSS. Pero desafortunadamente, el siguiente vuelo de prueba falló y el proyecto se detuvo. Cuando el gobierno ruso recién independizado no estuvo dispuesto a seguir financiándolo. Esta fue una gran pérdida para Vladimir, pero creo que fue una victoria para el ciudadano ruso promedio. Solo imagina un rayo de luz entrando por tu ventana a las 3 a.m. porque tu jefe quiere que regreses al trabajo. Proyecto Lotus Riverside en Shanghái. Aunque se aprendieron lecciones valiosas de este trágico evento, sigue siendo uno de los errores más costosos y desgarradores en la historia de la exploración espacial. Comprar tu primera casa puede ser una experiencia increíblemente estresante, llena de una mezcla de altibajos. Sin embargo, si tu primera propiedad hubiera sido parte del proyecto Lotus Riverside en Shanghái, habría sido un desastre colosal. El 27 de junio de 2009, uno de los bloques de apartamentos de 1.113 pisos se derrumbó completamente de lado. Afortunadamente, todavía no había residentes, pero trágicamente, un desafortunado trabajador estaba dentro recuperando sus herramientas cuando el edificio cedió. El derrumbe fue causado por el equipo de construcción que estaba cavando un pozo para un garaje subterráneo en el lado sur del bloque de apartamentos mientras apilaba la tierra excavada en el lado norte. Este enorme y pesado montículo de tierra desestabilizó la estructura del suelo, ejerciendo una enorme presión sobre los cimientos de hormigón, que eran cruciales para sostener el edificio. Los cimientos no pudieron soportar la mayor presión y, en última instancia, se rompieron, lo que provocó que todo el edificio se derrumbara. Sorprendentemente, los otros 10 bloques de apartamentos permanecieron intactos. Sin embargo, la posibilidad de un derrumbe en forma de dominó era una perspectiva aterradora para los 400 propietarios de los apartamentos, que rápidamente exigieron la devolución de su dinero. En consecuencia, los desarrolladores se enfrentaron a casi $2 millones en daños, pagos y $3 millones adicionales para la limpieza. Este incidente podría ser el montón de tierra más costoso en la historia de la construcción. Costa Fortune. Como dijo una vez uno de mis poetas favoritos, me gustan los barcos grandes y no puedo mentir. Ese poeta era M.C. Harbour, una persona verdaderamente sabia. El barco en cuestión aquí es el Costa Concordia,
un enorme megacrucero de 114 toneladas y 950 pies de largo, capaz de transportar a más de 4.000 personas. Este enorme barco entró en servicio en 2006 y su construcción costó la asombrosa suma de $570 millones. Pero su vida operativa se vio trágicamente truncada. En la última etapa de un crucero por el Mediterráneo en 2012, el Costa Concordia chocó contra una roca cerca de la Toscana, Italia, y volcó parcialmente. El capitán Francesco Schettino se había desviado del curso planeado para realizar un saludo a vela, una maniobra en la que un barco se acerca a la costa para saludar a los que están en tierra. Demasiado confiado en su capacidad para navegar a simple vista, Schettino apagó el sistema de navegación por computadora del barco antes de intentar la maniobra. Esto resultó ser un error catastrófico. A menos de 1.000 pies de la orilla, Schettino vio olas peligrosas rompiendo sobre un arrecife y ordenó al barco que virara. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. El barco chocó contra una roca desconocida en el fondo del mar. A pesar de los valientes esfuerzos del equipo de rescate, 34 personas perdieron la vida en el desastre. Más allá de la trágica pérdida de vidas, se necesitaron más de 2 años para reflotar el Costa Concordia y remolcarlo casi 200 millas hasta Génova, donde fue desmantelado y desguazado. El costo total de la limpieza, el desguace y la compensación a las víctimas ascendió a la astronómica suma de $2.000 millones. Con esa cantidad, se podrían haber comprado casi 4 barcos nuevos. La desaparición del Costa Concordia sirve como un costoso recordatorio de los peligros del exceso de confianza y la negligencia en la navegación marítima. Vas a pagar. Tanto si eres partidario como crítico del expresidente Donald Trump, está claro que una política particular de su campaña inicial de 2016 no dio los resultados prometidos. Esta política fue el refuerzo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se suponía que el nuevo muro sería una enorme barrera de 1.600 kilómetros de largo, hecha de hormigón grande y hermoso, y que México debía pagar la factura, que se estimaba que sería de entre $8.000 y $12.000 millones. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente. Hasta ahora, el muro fronterizo se extiende solo 725 kilómetros, menos de la mitad de la longitud prometida. Además, solo 75 kilómetros de esta construcción son realmente nuevos. El resto simplemente consiste en segmentos de muro existentes que se han reforzado con volardos de acero. Desafortunadamente, estas adiciones no han demostrado ser muy efectivas para mantener a la gente fuera, como lo demuestran los videos de personas que escalan o saltan fácilmente las nuevas secciones. Para aquellos que no son expertos en escalar, algunas partes son tan bajas que se pueden cruzar fácilmente a pie. Algunas partes del muro fueron construidas tan mal que ya muestran signos de inestabilidad y podrían derrumbarse pronto. Hasta la fecha, este polémico proyecto ha costado la exorbitante suma de $15.000 millones, con un promedio de $32 millones por cada kilómetro construido. Además, se estima que los costos anuales de mantenimiento podrían ascender a $28.000 millones. Y en cuanto a que México cubra los gastos, no ha pagado ni un solo centavo. Cada dólar ha salido de nosotros, los contribuyentes. Proyecto Sabino. Una gran parte de la fuerza de un ejército proviene del combate aéreo, y a lo largo de los años, la Unión Soviética y más tarde Rusia han estado en una batalla constante de superioridad con sus enemigos, tanto obvios como percibidos. El proyecto Sabino se concibió en la década de 1930 como un avión parásito que consistía en un bombardero pesado Tupolev TB-1 o TB-3 que también estaba flanqueado por 2 a 5 cazas. Una de estas naves nodrizas podía venir fuertemente equipada con un par de bombas de 550 libras y se implementaron con éxito ejecuciones de este sistema de ataque en la Guerra Soviética Alemana. En total, hubo aproximadamente 10 variaciones de este bombardero pesado a lo largo de los años que entraron en servicio en combate. Pero al igual que todo lo demás en la Unión Soviética y más allá, la tecnología simplemente avanzó demasiado rápido para los esfuerzos que se estaban realizando,
y las versiones finales de los buques de guerra se volvieron obsoletas y vulnerables y tuvieron que ser desmanteladas. El concepto del proyecto Sabino, con su enfoque innovador de aviones parásitos, destacó por su audacia y originalidad, aunque enfrentó desafíos tecnológicos insuperables. A medida que los conflictos evolucionaban, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías se volvió imperativa, dejando atrás proyectos como Sabino que, aunque visionarios, no podían competir con la rapidez del avance tecnológico. Finalmente, la obsolescencia de estos vehículos subrayó la importancia de la innovación continua en el ámbito militar. Los ejércitos de todo el mundo. Los ejércitos de todo el mundo están constantemente en busca de métodos innovadores y avanzados para desplegar sus vehículos más destructivos y poderosos en el campo de batalla de la manera más efectiva y eficiente posible. En este contexto, cuando llegó el turno de los soviéticos, en lugar de seguir el ejemplo de otras naciones que habían optado por cargar sus enormes tanques en aviones ligeros, los soviéticos, en su lugar, tomaron la decisión de fijar sus tanques en la parte inferior de bombarderos pesados. Esta estrategia se adoptó con el fin de maximizar el rendimiento y la eficacia de sus tanques durante el despliegue. Sin embargo, uno de los problemas más significativos asociados con los vehículos de lanzamiento aéreo era el hecho de que las tripulaciones debían ser lanzadas por separado de sus vehículos, lo que a menudo resultaba en una incapacidad para utilizar los tanques de manera inmediata y eficaz una vez en el terreno. Los planeadores se convirtieron en una solución potencial a este problema, ya que permitirían a las tripulaciones llegar junto con sus vehículos y comenzar a operar de inmediato una vez en tierra. Así, los soviéticos se embarcaron en la ardua tarea de construir planeadores altamente eficientes y sofisticados que pudieran facilitar el despliegue sin esfuerzo de sus tanques en el campo de batalla. Lamentablemente, los tanques T-60, que eran los preferidos por los soviéticos, resultaron ser demasiado grandes y voluminosos para este tipo de operaciones. A pesar de numerosos intentos, varios aviones mostraron dificultades significativas al tratar de remolcar los planeadores diseñados para estos tanques, lo que finalmente llevó a la cancelación del proyecto. Ka-84, submarino ruso. A Rusia le encanta crear cosas que pueden ser un poco exageradas, y con la cantidad de guerra que se desata en todo el planeta, por supuesto, también tienen que estar preparados para cualquier cosa en cualquier momento. Esto no solo incluye amenazas en tierra y aire, sino también en los mares en los que a todos nos encanta nadar, pescar y disparar torpedos mortales. Ahí es donde entra en juego el submarino ruso Ka-84. Este buque de destrucción acuática de clase Delta IV fue creado en medio de la Guerra Fría, cuando las cosas estaban un poco complicadas entre la URSS y los Estados Unidos. En lo que respecta a las relaciones públicas, el submarino de misiles balísticos se fabricó en respuesta a las preocupaciones sobre una posible amenaza futura de que los países tuvieran que abrir sus silos subterráneos y derramar sus materiales nucleares unos sobre otros. Rusia estaba muy interesada en esto y pensó que la batalla por la supremacía de las grandes barreras también se libraría en la superficie y bajo el mar. Sin embargo, la producción y las pruebas fueron extremadamente lentas en el buque, e incluso después de la caída de la Unión Soviética, el final de la Guerra Fría y la explosión de las bandas de boyas, este buque permaneció en el agua durante décadas a través de diversas formas y pruebas. Luego, en diciembre de 2011, mientras estaba en dique seco para reparaciones, un soldador incendió el andamiaje que se estaba utilizando y se propagó al buque, causando una enorme cantidad de caos y daños. Tanto es así que las autoridades dijeron que las reparaciones posteriores solo por el incendio llevarían hasta 4 años. Finalmente, se dijo que las reparaciones del incendio le costaron a Rusia 1 millón de rublos. Y durante un tiempo, hubo un acalorado debate sobre si el submarino estaba o no cargado con armas nucleares cuando se incendió. Los expertos dicen que si hubiera estado cargado y el fuego se hubiera extendido lo suficiente, el incidente podría haber causado muy bien el mayor desastre nuclear desde Chernóbil. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Naves espaciales soviéticas.
Cuando se estrenó Star Wars en 1977, sus alas X y cazas TIE parecían ciencia ficción alucinante. Sin embargo, el gobierno soviético debe haber pensado que la película era bastante aburrida porque habían estado desarrollando un avión espacial real desde 1965. Llamado Spiral Orbital Fighter, este pequeño avión inicialmente se lanzaría en la parte trasera de un jet hipersónico. Luego, cuando alcanzara una gran altitud, encendería sus propulsores para impulsarse hacia el espacio. Una vez que abandonara la atmósfera terrestre, el Spiral supuestamente podría volar a 8 veces la velocidad del sonido mientras tomaba fotografías de reconocimiento y disparaba misiles a objetivos en el espacio y en la Tierra. Sin embargo, el vehículo era increíblemente caro y complicado de producir, por lo que se canceló en 1978 antes de que se probara en órbita. El concepto de un avión espacial reutilizable sobrevivió en 1988 con el orbitador MOX, una nave espacial propuesta que fue diseñada para llevar carga a la órbita para reabastecer las estaciones espaciales. La nave espacial reutilizable sería transportada a gran altitud en la parte trasera de un gigantesco avión AN-225 Miraya. Luego, los prototipos se separarían del avión y se propulsarían a sí mismos hacia la órbita utilizando el combustible de refuerzo en su tanque de combustible gigante con forma de cepelín, que se desprendería y caería al suelo después de su uso. Lamentablemente, el MOX nunca voló y en 1991 también se canceló por falta de financiación, porque para ese momento la URSS había gastado todo su dinero en otra nave espacial, una que habían robado de Estados Unidos. El transbordador robado. En 1981, la NASA entró en el juego de los aviones espaciales con el lanzamiento del transbordador espacial, un vehículo reutilizable que podía despegar como un cohete normal y aterrizar de nuevo en la Tierra. Al igual que un avión, se utilizaba principalmente para desplegar satélites y servir como laboratorio en órbita. Pero los soviéticos estaban preocupados de que Estados Unidos lo utilizara para bombardear Moscú desde el espacio. Así que empezaron a trabajar en su propio transbordador para competir. Este fue el proyecto espacial más grande y más caro de la historia soviética. Pero en 1988, la URSS finalmente presentó el Burin, que se parecía sospechosamente a su homólogo estadounidense. Resulta que cuando los soviéticos empezaron a desarrollar el Buran, descubrieron que el programa de transbordadores de la NASA no era clasificado. Así que fue increíblemente fácil para sus espías robar los planos y llevarlos de contrabando a casa. Esto permitió a los ingenieros soviéticos copiar a los estadounidenses, pero en su defensa, el vuelo no fue un clon completo y de hecho lograron mejorar el diseño. Su nave podía transportar más suministros que la estadounidense y podía aterrizar por control remoto sin tripulación a bordo. El lanzamiento debut de Burns en 1988 salió a la perfección. Pero, por desgracia, la Unión Soviética colapsó antes de que pudiera realizarse su segundo vuelo en 1991. Como resultado, el Burin nunca volvió a volar y los 3 que se habían construido fueron abandonados en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El único que había estado en el espacio se oxidó en un hangar durante años hasta que el techo se derrumbó en 2002, destruyendo por completo uno de los artefactos más importantes del programa espacial soviético. Vaya, probablemente deberían haberlo puesto en un museo, camaradas. La Estrella de la Muerte. Cuando la URSS se esforzó por construir una presencia militar en el espacio, desarrolló algunos proyectos que parecen sacados directamente del guión de una película de ciencia ficción. Uno de los ejemplos más disparatados fue Polius, un satélite que fue diseñado para derribar naves espaciales estadounidenses con un potente láser de dióxido de carbono. El puntero láser de 95 toneladas habría sido el satélite más grande jamás colocado en órbita. Y el emisor láser estaba en la parte delantera, lo que convertía todo el conjunto en un cañón láser gigante. Los soviéticos, de hecho, probaron una versión desarmada en un cohete en 1987, pero no salió exactamente como estaba previsto.
El lanzamiento inicial fue perfecto, pero después Paulus tuvo que separarse del cohete y realizar un giro de 180 grados antes de utilizar sus motores integrados para entrar en la órbita de la Tierra. Desafortunadamente, un error hizo que girara 360 grados y terminó mirando hacia la Tierra, lo que significó que sus impulsores lo lanzaron directamente al océano. Después de este fracaso, el proyecto se canceló debido a la falta de fondos. Pero si el satélite láser hubiera funcionado, estaba destinado a ser el arma principal a bordo de la estación espacial Mir-2 planificada. Esta habría sido la estación espacial más grande jamás construida, y con su cañón láser incorporado y estaciones de acoplamiento para el Burin, habría actuado como una base militar completamente armada en el espacio. Pero los planes se vinieron abajo en 1988 debido al fracaso de Polias y la falta de dinero que impidió que los soviéticos tuvieran una presencia militar permanente en órbita. Eso definitivamente es lo mejor. Si hubieran construido Mir-2 y hubieran descubierto cómo aumentar significativamente la potencia de sus láseres, lo habrían hecho. Básicamente tendrían su propia estrella de la muerte. Y si los soviéticos hubieran desarrollado una estación espacial lo suficientemente potente como para lanzar un misil desde la órbita hacia la Tierra, la Guerra Fría podría haber terminado de forma muy diferente. Hora de energía. Cuando pospongo, puedo lograr hacer unos 15 minutos de trabajo antes de aburrirme. Sin embargo, mi falta de productividad palidece en comparación con los fallos en la central nuclear de Monju, en la prefectura de Fukui, Japón. Desde que recibió el visto bueno en 1983, la planta ha producido apenas 1 hora de energía en varias décadas. Me lleva más tiempo prepararme por la mañana. Monju es un prototipo de reactor reproductor rápido. Al ajustar el proceso de reacción, los creadores esperaban que la planta reciclara el combustible nuclear usado para generar aún más energía, haciendo que la producción fuera mucho más eficiente. Si bien esta idea suena impresionante, en el papel, la ejecución fue todo menos eficiente. Se descubrieron fallas importantes en 14 componentes individuales, algunos de los cuales controlaban características de seguridad críticas de la estación. En 1995 se produjo un incendio y el personal intentó ocultarlo editando las imágenes de seguridad, lo que añadió otra capa de incompetencia. Luego, en 2010, una máquina de reabastecimiento de 3,3 toneladas cayó en el recipiente del reactor, causando tantos daños que no se pudo sacar por la parte superior. A pesar de estos contratiempos, la planta siguió adelante. En 2011, el desastre de Fukushima causado por un tsunami que golpeó la central nuclear de Fukushima provocó una fuga de radiación. Este evento puso a la opinión pública firmemente en contra de la energía nuclear, especialmente Monju, que ya había consumido casi $12.000 millones en gastos gubernamentales sin producir resultados significativos. 5 años después, en 2016, Monju fue clausurada oficialmente y autorizada para su deconstrucción. Sin embargo, se espera que la deconstrucción dure hasta 2047 y cueste otros $3.400 millones. En total, este proyecto representa una demostración de $15.000 millones durante 60 años de cómo no se debe gestionar una instalación nuclear. Monju, lo que añade un toque de ironía. Últimamente he estado tratando de vivir de forma más sostenible reciclando, donando artículos y evitando actividades perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo, algunos países como Malasia han enfrentado desafíos importantes para implementar cambios ambientales de manera efectiva. En 2006, Malasia anunció el ambicioso proyecto Forest City, que pretendía ser un modelo para las ciudades futuras. Este proyecto implicaba la creación de 4 islas artificiales frente a los humedales costeros de Johor, diseñadas para presentar hermosas torres cubiertas de plantas, carreteras sin automóviles y apartamentos inteligentes que pudieran mantenerse por sí solos con una intervención mínima. A pesar de la gran inauguración en 2016, el proyecto no ha estado a la altura de sus expectativas. Para 2019, solo se habían vendido 15.000 unidades, muy por debajo del objetivo de 700.000 unidades. Peor aún, solo unas 500 personas vivían allí,
lo que lo convertía en un pueblo fantasma. El proyecto estaba dirigido a ciudadanos chinos de clase media alta como compradores potenciales, pero esta estrategia fracasó cuando el gobierno chino impuso un límite de gasto anual de $50,000 para las compras realizadas fuera de China. Esta limitación, combinada con la pandemia de COVID-19 y una crisis política en Malasia, dejó a Forest City con dificultades para atraer residentes. El apartamento tipo estudio más básico cuesta casi $100,000 y el salario medio malayo es inferior a $11,000, por lo que es evidente que los habitantes locales no pueden permitirse vivir allí. Además, la construcción ha causado daños irreversibles a los humedales protegidos de la costa de Malasia, socavando las reivindicaciones medioambientales del proyecto. Este fracaso colosal ha costado la increíble suma de $100 millones, lo que lo convierte en uno de los errores más caros en materia de desarrollo urbano. Los únicos residentes son animales de plástico de mal gusto esparcidos por toda la zona, lo que contribuye a la atmósfera inquietante y perturbadora. No es de extrañar que la gente no quiera vivir allí. El lugar exuda una atmósfera inquietante que me pone los pelos de punta. Deje de hacer tonterías. ¿Alguna vez ha soñado con que le erijan una estatua colosal en su honor después de morir? Imagine al señor Bartholomew Egbert Majed, creador de los mejores videos de YouTube inmortalizado en piedra. Suena grandioso, ¿verdad? Bueno, un monumento en el condado de Custer, Dakota del Sur, lleva este concepto a un nivel completamente nuevo. En 1877, el héroe de guerra nativo americano Caballo Loco lideró al pueblo Lakota en batallas para defender sus tierras nativas del gobierno federal invasor, solo para ser trágicamente herido de muerte. En 1939, el jefe Lakota Henry Standing Bear encargó al escultor polaco-estadounidense Korczak Tsiolkovsky, que anteriormente había contribuido al cercano Monte Rushmore, que tallara la imagen de Caballo Loco en la montaña Thunderhead. Con las impresionantes credenciales de Tsiolkovsky, ¿qué podría salir mal? El diseño original de Korczak para la estatua era ambicioso, por decirlo menos. Las dimensiones planificadas eran 641 pies de largo y 563 pies de alto, superando toda la montaña y luciendo bastante impresionante. Sin embargo, saltemos al día de hoy, y esto es lo que realmente se ha logrado. Solo se ha completado la cara del Caballo Loco, y ni siquiera eso se terminó hasta 1998, 50 años después de que Tsiolkovsky comenzara el proyecto. Desde entonces, el progreso ha sido dolorosamente lento y se han añadido muy pocas cosas al monumento. A pesar de la incansable dedicación de Tsiolkovsky después de su muerte, su familia se hizo cargo del proyecto con notablemente menos entusiasmo. A lo largo de los años, han recaudado millones de dólares en donaciones y tarifas turísticas de los visitantes que vienen a ver el monumento inacabado, pero han hecho un progreso mínimo en él. Aún más preocupante es el hecho de que Thunderhead Mountain era originalmente un cementerio sagrado para el pueblo Lakota. La construcción ha profanado en muchos sentidos la misma tierra que el Caballo Loco luchó por proteger, contradiciendo todo lo que él representaba. Parece que el proyecto ha pasado de ser un tributo a una empresa impulsada por el ego y lucrativa de la familia Tsiolkovsky. El Ecranoplona de la clase Loon. También conocido como Proyecto 903, el cronoplón clásico de Loon fue fabricado para ser el único vehículo de efecto suelo que también se construyó para usarse como buque de guerra. Eso sí que suena confuso. Un vehículo aéreo que se convierte en un buque de guerra. Es como un Transformer enloquecido. El diseño era bastante único. Eso es muy cierto. Este monstruo se elevó a los cielos utilizando la sustentación generada por el efecto suelo colocado en sus alas y fue capaz de elevarse por encima del agua bastante bien mientras lo hacía. A pesar de que tiene las características y funciones de un avión, en realidad está clasificado como un barco marítimo porque se dice que en realidad planea sobre el agua y no vuela. También conocido como el monstruo del mar Caspio, llevaba una carga útil que le permitía estar bien equipado para la guerra antisuperficie y al mismo tiempo tener un aspecto bastante atractivo. Sin embargo, esta máquina tenía desventajas, porque su envergadura era muy diminuta.
no solo tenía que elevarse extremadamente cerca de la superficie cuando las aguas estaban demasiado agitadas, sino que tenía que permanecer en tierra debido a problemas de seguridad. Con el paso del tiempo, el Proyecto 903 se desmantelaría y permanecería en un puerto durante varios años antes de que se tomara la decisión de exhibirlo en la nueva atracción temática de armas militares de Rusia llamada Patriot Park. Sin embargo, tuvo que ser remolcado por agua y, por supuesto, surgieron complicaciones. El avión Bartini-Berev BUMU-VA-14. Cuando miras al Bartini-Berev, es posible que te preguntes, ¿este avión fue diseñado por tu sobrino de 12 años después de que descubrió los comestibles de tu hermano en el estante superior de la cocina después de quedarse solo en casa por primera vez en su vida? Lo que parece una combinación desigual entre un transbordador espacial, el halcón milenario y un águila, el Bartini-Berev es sin duda un avión interesante para deleitar tus ojos después de reflexionar extensamente sobre pensamientos e ideas, que también incluyeron la creación de una versión más pequeña como vehículo de efecto suelo. El primer prototipo del BUE-VA-14 se completó en 1972, cuando realizó su viaje inaugural desde una pista de aterrizaje real en 1974. Luego le ataron algunos pontones inflables, lo que solo causó una gran cantidad de problemas. Pero los soviéticos estaban sedientos de construir un vehículo anfibio terrestre y marítimo, por lo que el espectáculo tenía que continuar. En total, el proyecto realizó 107 vuelos con un tiempo total de vuelo de 103 horas y finalmente el único BUE-VA-14 restante se retiraría y se colocaría dentro de un museo en Moscú en 1987. Pero no estuvo exento de dificultades, ya que la aeronave sufriría muchos daños durante el transporte y los rusos dijeron al diablo y decidieron ni siquiera reparar el aparato. Hoy en día, el avión está tirado en el suelo, desmantelado en un museo, una cáscara de su antigua gloria de Frankenstein. MAZ 7907. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver esos antiguos videos que muestran enormes misiles lanzándose desde la parte trasera de un camión durante las pruebas de operaciones militares? En las películas clásicas, estas imágenes se reutilizaban con frecuencia y las productoras a menudo no tenían que pagar regalías por su uso, así que probablemente hayas visto alguna versión de este tipo de vehículo. El MAZ, que es un acrónimo de la planta de automóviles de Minsk, era un tipo de transportador erector con una configuración 24x24, diseñado específicamente para transportar un gran cohete conocido como ICBM. Y si alguna vez has jugado a Command & Conquest, Red Alert y has tenido la experiencia de construir un gran camión cohete para hacer explotar cosas, entonces es muy probable que hayas estado utilizando uno de estos enormes monstruos mecánicos. O, si eras como yo, te pasabas unas 2 horas construyendo alrededor de 30 de ellos y luego lanzabas un ataque masivo sobre tu enemigo de una vez, lo cual era extremadamente satisfactorio en aquellos primeros días de los juegos de PC. De todos modos, se fabricaron 2 prototipos de este gigantesco y resistente erector, pero al final solo uno logró sobrevivir. Este sobreviviente se convertiría en un vehículo de transporte utilizado para mover piezas de puentes y otros materiales de construcción. Sin embargo, el uso militar de tales vehículos fue limitado y finalmente la tecnología avanzó hacia soluciones más prácticas. Estos camiones, aunque impresionantes en su tamaño y capacidad, no lograron integrarse en la estrategia militar moderna debido a su falta de maniobrabilidad y coste elevado. A pesar de ello, el MAZ 7907 sigue siendo un testimonio de la ingeniería y el enfoque innovador de la era soviética en el desarrollo de maquinaria militar. Un último sprint. En julio de 1969, la NASA se estaba preparando para ganar la carrera espacial a la Luna con el lanzamiento de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en el Apolo 11. Los soviéticos ya habían aterrizado su sonda no tripulada Luna 9 en su superficie y habían tomado algunas fotografías en 1966. Pero el Apolo 11 eclipsaría sus logros. Así que la URSS hizo una jugada desesperada al lanzar otra misión a la Luna 3 días antes de que los estadounidenses abandonaran la Tierra.
Su nave Luna 15 no estaba tripulada, pero esperaban usar su brazo robótico para recoger algunas rocas lunares y vencer al Apolo 11 en su regreso a casa. Para que el logro de la NASA pareciera menos impresionante, esto significó que la carrera terminó con un sprint final, ya que el Apolo 11 y la Luna 15 volaron a la Luna al mismo tiempo. Los soviéticos llegaron primero a la órbita lunar, pero retrasaron el aterrizaje debido al terreno irregular del lugar de aterrizaje. Mientras esperaban, los estadounidenses llegaron a la superficie y colocaron la bandera de las barras y estrellas. Así que los soviéticos forzaron un aterrizaje y estrellaron la Luna 15 contra la Luna a 488 kilómetros por hora. Armstrong y Aldrin todavía estaban en la superficie cuando la Luna 15 se estrelló contra ella, pero por suerte estaban a 560 kilómetros del lugar del accidente. Aún así, incluso eso es demasiado cerca para estar cómodos. Y algo me dice que la historia sería muy diferente si los soviéticos hubieran golpeado accidentalmente a los astronautas más famosos de Estados Unidos. Los soviéticos luego aterrizaron con éxito otra sonda robótica en la Luna y recogieron algunas rocas lunares durante su misión Luna 16 en 1970. Pero Estados Unidos sigue siendo el único país que ha puesto personas en esa gran bola en el cielo. El Apolo 11 dejó atrás una bandera estadounidense y el Luna 15 un montón de escombros, pero el lanzamiento fracasó. El aterrizaje de un ser humano en la Luna era una etapa clave en la carrera espacial. Pero, por desgracia, los soviéticos tuvieron problemas para desarrollar cohetes y naves espaciales que pudieran realizar la tarea. En 1967, el cosmonauta Vladimir Komarov fue lanzado a la órbita de la Tierra a bordo de la Soyuz, uno para probar la tecnología que podría eventualmente usarse en una misión a la Luna. Los soviéticos programaron el lanzamiento para que tuviera lugar el cumpleaños del fallecido fundador de la URSS, Vladimir Lenin. Pero cuando se acercaba la fecha, todavía había más de 200 problemas con la nave. A pesar de esto, los líderes de la URSS realizaron el lanzamiento de la misión de todos modos para cumplir con la fecha límite. Y cuando la Soyuz 1 llegó al espacio, uno de los paneles solares no se abrió, lo que redujo a la mitad la cantidad de energía disponible. Luego, al final de la misión, cuando Komarov intentó traer la cápsula de regreso a la Tierra, el paracaídas no se desplegó correctamente. Como resultado, la cápsula se estrelló contra el suelo a 90 millas por hora y explotó, apagando la gigantesca vela de cumpleaños de Lenin y convirtiendo a Komarov en el primer terrícola en aventurarse al espacio y nunca regresar a casa. Después de este desastre, los soviéticos siguieron desarrollando nuevas naves espaciales y en 1969 comenzaron a depositar sus esperanzas en el aterrizaje de un cosmonauta en la Luna en el enorme cohete N-1. Sobre el papel, este fue el cohete de carga pesada más poderoso jamás construido, con un peso de 6 millones de libras, completamente cargado de combustible. Utilizaba 30 motores para despegar de la plataforma de lanzamiento y todos tenían que estar perfectamente sincronizados para que funcionara. Esto requería un nivel de precisión inalcanzable, y entre febrero de 1969 y noviembre de 1972, los 4 lanzamientos no tripulados del N-1 fallaron. El primer lanzamiento fue particularmente devastador, ya que unos segundos después del despegue, los motores se apagaron y el cohete cayó de nuevo al suelo. Esto provocó una explosión tan enorme que destruyó por completo la plataforma de lanzamiento y se encontraron partes del cohete a 31 millas de distancia. El accidente se cobró 91 vidas en la Tierra y tras 3 lanzamientos fallidos más, el proyecto se abandonó por completo. Fue uno de los mayores fracasos de la URSS, pero el lado positivo es que nunca enviaron a ningún cosmonauta en el N-1, lo que sin duda salvó a más personas de compartir el espantoso destino de Komarov. Luna, dulce luna. Los soviéticos perdieron la carrera espacial cuando su nación se disolvió en 1991, pero la iniciaron en 1957 al poner en órbita el primer satélite creado por el hombre. Una esfera primitiva del tamaño de una pelota de baloncesto llamada Sputnik 1.
Este fue un gran avance en los viajes espaciales y el éxito hizo que los soviéticos se sintieran tan confiados que ese mismo año anunciaron que podrían construir una base permanente en la Luna en un futuro cercano. Luego comenzaron a desarrollar Zvezda, una base lunar conceptual que funcionaría con energía nuclear y paneles solares gigantes en su interior. En Zvezda habría espacio para que vivieran cómodamente 12 personas, con un invernadero para ayudar a oxigenar el aire y una instalación de reciclaje de agua para mantener hidratados a los cosmonautas. Ahora bien, la Luna no tiene una atmósfera que bloquee la radiación del Sol, por lo que su superficie está expuesta a 150 veces más radiación cósmica que la Tierra. Para contrarrestar esto, partes de Zvezda habrían sido completamente dobladas, enterradas bajo tierra lunar que la protegería del sol mortal y protegería aún más la base contra meteoritos extraviados. Los soviéticos realmente pensaron en el plan, pero en retrospectiva, era increíblemente ambicioso pensar en construir una base lunar en la década de 1950. Quiero decir, la URSS nunca logró que una sola persona aterrizara en su superficie, por lo que no pudieron construir Zvezda, y probablemente deberían haber intentado visitar la Luna antes de hacer planes para construir en ella. Estadios silenciosos. Con 3.500 millones de aficionados en todo el mundo, está claro que el fútbol es el deporte más popular del planeta. Por eso, cuando Brasil fue anfitrión de la prestigiosa Copa del Mundo en 2014, se propuso impresionar al mundo construyendo numerosos estadios nuevos. Sin embargo, un estadio en particular dejó a muchos fanáticos desconcertados. El Arena de Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaus, en lo profundo de la selva amazónica, podría ser el lugar más impráctico para un estadio de fútbol enorme de la historia. No hay carreteras que conecten Manaus con la costa, donde se entregaron los materiales de construcción. Como resultado, todos los materiales de construcción tuvieron que ser enviados río arriba por el río Amazonas, lo que hizo que el viaje fuera exorbitantemente caro. Durante la construcción, las abrasadoras temperaturas de la selva tropical resultaron demasiado para el césped del campo, lo que provocó que se volviera marrón y muriera. Los organizadores del evento recurrieron a pintar el césped de verde, muy lejos de lo que se esperaría de un estadio de $300 millones. La vida del estadio después de la Copa del Mundo ha sido aún más decepcionante. El equipo local más exitoso juega en la quinta división del fútbol brasileño. Como resultado, sus partidos rara vez atraen multitudes que superen los 3.000 espectadores, una mera fracción de la capacidad del estadio de 44.300 asientos. El estadio permanece en gran parte sin uso, excepto para conciertos cristianos ocasionales, que tampoco se acercan a llenar los asientos. Ni siquiera la intervención divina pudo salvar este proyecto de ser un completo desperdicio. Se erige como un claro ejemplo de recursos mal asignados y mala planificación. MEX. La carrera por desarrollar robótica avanzada se ha acelerado drásticamente en los últimos años, produciendo una gama impresionante de creaciones que van desde lo asombroso hasta lo francamente extravagante. Entre estos proyectos innovadores destaca un ejemplo particularmente llamativo: el colosal traje Gundam en Yokohama, Japón. Este gigantesco robot, inspirado en el icónico traje RX-78-2 de la aclamada serie de anime Gundam, se erige como un titán mecánico de proporciones verdaderamente asombrosas. Con una altura vertiginosa de 59 pies, equivalente a un edificio de 6 pisos, este modelo a escala real captura de manera espectacular la imaginación de los fanáticos de todo el mundo, transportando la fantasía del anime a la realidad tangible. La construcción de este coloso robótico, con un peso impresionante de 25 toneladas, comparable al de 3 elefantes africanos adultos, representa un logro de ingeniería verdaderamente extraordinario. El desafío de dar vida a esta monstruosa máquina, dotándola de movimiento, es una hazaña que desafía los límites de la tecnología actual. Sin embargo, a pesar de su presencia imponente y su sofisticada ingeniería, es importante señalar que este Gundam no está diseñado para ser un guardián de la Tierra contra amenazas extraterrestres, como podría sugerir su contraparte animada. Sus capacidades de movimiento,
aunque impresionantes para una estructura de su tamaño, son relativamente limitadas. El robot puede ejecutar una serie de movimientos preprogramados, como dar unos pocos pasos lentos y deliberados hacia adelante o realizar una maniobra de genuflexión apoyándose sobre una rodilla. Los rompedores de presas. Hablan todo el día, pueden hacer que a veces tengas una sed increíble. Ojalá tuviera un depósito enorme para satisfacer todas mis necesidades de hidratación. En el siglo XIX, Los Ángeles se enfrentó a un problema similar, pero no se trataba solo de hidratación. La ciudad necesitaba una reserva de agua fiable para sustentar a su creciente población. Así que contrataron a un ingeniero civil autodidacta, William Mulholland, para diseñar y construir la presa de arco más grande del mundo. La construcción comenzó en 1924 y se completó sospechosamente rápido en 1926. Situada en el cañón de San Francisco, a unas 40 millas del centro de Los Ángeles, la presa de San Francisco terminada tenía más de 700 pies de largo y 185 pies de alto, capaz de contener más de 12.000 millones de galones de agua, equivalente a más de 18 piscinas olímpicas. Sin embargo, a medida que el embalse se llenaba, se hizo evidente que la experiencia de Mulholland era deficiente. Aparecieron numerosas fugas que Mulholland descartó como normales. En realidad, los cimientos de la presa no estaban bien adaptados para soportar el enorme peso del agua. El 12 de marzo de 1928, solo 5 días después de que el embalse alcanzara su capacidad máxima, la presa se derrumbó. Los 12.000 millones de galones de agua se precipitaron hacia el Océano Pacífico en 5 minutos. Una ola de 120 pies había surgido a 1,5 millas de la presa, arrasando todo a su paso. Este desastre se convirtió en uno de los peores fracasos de ingeniería en la historia de los Estados Unidos. Destruyó 1.000 hogares y causó la muerte de al menos 431 personas. Aunque Mulholland fue absuelto de todos los cargos criminales, nunca volvió a trabajar. Fue un evento catastrófico que dejó una marca duradera en la comunidad de ingenieros. Todo lo que puedo decir es maldita sea. El tanque furtivo. Puede disfrazarse para parecer un automóvil y desaparecer al tocar un botón. Ahora bien, no estoy muy seguro de dónde viene esta idea de que un tanque de batalla puede transformarse en un automóvil y luego simplemente desaparecer, porque el título de este punto fue literalmente copiado de un sitio de tabloide basura de algún artículo que escribieron que presentaba demasiados anuncios emergentes. Este tanque no es un coche y un coche no es un tanque. Pero lo que puedo decirte es que este tanque fue construido por Polonia, que ni siquiera es parte de Rusia. Así que ni siquiera sé por qué entró en esta lista y se basó en un tanque que se creó en Suecia. Ahora bien, en realidad no se trata de un arma ni de un vehículo de la era soviética. Rusia fue una vez la Unión Soviética, y no se trata de vehículos polacos, aunque Polonia fue parte de la Unión Soviética hasta su desaparición en 1991. Así que en realidad podrías verlo como 6 grados de Ronald Reagan en la Guerra Fría de una manera indirecta. Si entrecierras los ojos muy fuerte, suspende tu incredulidad y simplemente sigue adelante, que es lo que estoy haciendo, porque me quedo aquí sentado y hablo todo el día. De todos modos, considerando todo, este tanque de batalla polaco nunca se convirtió en un automóvil y solo duró 2 años en desarrollo y finalmente fue comprado. Sin embargo, antes de que existiera, se consideraron 3 versiones que lo veían actuar como un tanque, un vehículo de limpieza de minas y también una versión que podría usarse para reparar vehículos blindados. El helicóptero de ataque 24 Hind. El helicóptero Hind es el diseño que más viene a la mente cuando piensas en helicópteros de ataque de la era de la Guerra Fría. Con su diseño elegante, morro ergonómico y una carga útil lo suficientemente grande como para causar una cantidad modesta de daño, este helicóptero de ataque de la era soviética y luego de la era rusa es un enemigo formidable en el aire. En la infancia de la década de 1960, quedó bastante claro para los soviéticos que una tendencia hacia una necesidad cada vez mayor de movilidad en el campo de batalla vería el surgimiento de un helicóptero de campo de batalla que podría usarse tanto para apoyo de fuego como para misiones de transporte de infantería. Y así, el concepto inicial para el Hind
conocido como V-24, comenzaría a crearse. Este helicóptero de ataque contaba con un compartimento central de infantería que podía albergar a 8 tropas que se situaban espalda con espalda, junto con un conjunto de pequeñas alas que podían albergar hasta 6 misiles o cohetes, junto con una enorme ametralladora de 2 cañones acoplada en la parte inferior. En 1970, este helicóptero se convirtió en una realidad y tan solo 2 años después llegaría al teatro de operaciones en pleno funcionamiento. Pero, no satisfechos con simplemente sentarse y estar contentos con lo que les llevó 10 años producirlo, los diseñadores inmediatamente tiraron por la ventana la frase "si no está roto, no lo arregles", y comenzaron a crear variaciones de su obra maestra. Hoy en día sigue funcionando bajo la designación Mi-35, e incluso uno fue derribado recientemente y recuperado por las fuerzas ucranianas en medio del conflicto de la invasión rusa de Ucrania, que estalló por primera vez en 2020. El PCL M15 Belfegor. Cuando los hermanos Wright idearon por primera vez el concepto de hacer una nave que pudiera emprender el vuelo, probablemente nunca imaginaron máquinas como esta. Aquí tenemos el PCE M15 Belfegor, un biplano a reacción que se fabricó en Polonia en los años 70, cuando Polonia formaba parte de la URSS. Así que, técnicamente, sí cuenta porque tenía un diseño muy extraño y era un biplano a reacción muy ruidoso. Se le llamó Belfegor en honor al demonio polaco del folclore al que la gente creía que se parecía. El primer viaje inaugural de este prototipo se llevaría a cabo el 20 de mayo de 1973 y experimentaría varios contratiempos y problemas. El aparato se manejaba como un toro en una cristalería. Tenía un alcance de vuelo limitado y el coste de incluso hacer despegar esta monstruosidad fue enorme en un primer momento. 3 años después, siguieron adelante con la producción. Y aunque no se hizo nada para solucionar ninguno de los problemas anteriores, aún así, no fue hasta 1981 que se detuvo la producción. Después de que solo se pudieran producir alrededor de 175 de estos aviones, en contraste con los miles planeados que estaban en proceso, no hubo un gran anuncio de que el avión se quedaría en tierra de forma permanente, y debido a sus costos y problemas durante el arduo período de producción, a nadie le importó realmente. En octavo lugar, este vehículo ruso restaurado con propulsión a hélice, CABM 2901, no necesita una carretera en absoluto, con otra incursión en el mundo de intentar completar algo que pueda soportar todos los aspectos de la guerra, ya sea tierra, mar o aire. Hasta el infinito y más allá. Muchos países están trabajando actualmente en misiones a Marte con el objetivo final de aterrizar astronautas en el planeta rojo. Sin embargo, los soviéticos se adelantaron a su tiempo y comenzaron a desarrollar planes para misiones tripuladas a Marte en la década de 1960. Su plan más loco involucraba al MPK, una nave espacial nuclear de 1.800 toneladas que tendría que construirse en el espacio. Verás, la nave gigante fue diseñada para aterrizar una tripulación en la superficie de Marte para una misión de 30 meses, por lo que necesitaba muchos suministros. Sin embargo, el cohete más grande que desarrollaron los soviéticos fue el explosivo N-1, que solo podía transportar un peso máximo de 95 toneladas. No podía levantar el MPK de 1.800 toneladas, lo que significaba que la nave espacial tendría que construirse pieza por pieza en órbita, ya que el N-1 hizo 20 lanzamientos separados para mover todos los componentes al espacio. Desafortunadamente, como sabemos, el N-1 tenía la costumbre de explotar y los soviéticos nunca lograron lanzar con éxito el cohete. Por lo tanto, el lanzamiento de 20 resultó inviable. Y cuando el N-1 se canceló, el proyecto MPK también se descartó. Sin embargo, no todo es pesimismo. Cuando los soviéticos planearon explorar Venus en los años 60 y 70, tuvieron un éxito increíble. La superficie de Venus tiene una temperatura media de 867 grados Fahrenheit, por lo que es imposible que un astronauta aterrice en el planeta y sobreviva. Sin embargo, el programa soviético Venera envió con éxito una serie de sondas robóticas a Venus en pequeños cohetes no tripulados.
comenzaron a lanzar las sondas en 1961 y después de una serie de fracasos y aterrizajes forzosos, la Venera 7 aterrizó suavemente en la superficie del planeta y comenzó a transmitir datos en 1970. A partir de ahí, el programa fue un gran éxito. Y en octubre de 1975, la Venera 9 aterrizó en Venus y envió las primeras fotografías tomadas en la superficie de otro planeta. Los estudios soviéticos de Venus también ayudaron a confirmar las teorías de que a 40 millas por encima de la superficie mortal del planeta hay una sección de la atmósfera donde la temperatura y la presión son muy similares a las de la Tierra. Esto llevó a una teoría de que la URSS podría eventualmente usar dirigibles gigantes para establecer ciudades flotantes en esta parte habitable de la atmósfera de Venus. Los soviéticos obviamente no tenían la tecnología para lograr esto, pero la NASA está trabajando actualmente en una versión de este concepto de dirigible. Y algunos científicos modernos piensan que este podría ser un método viable para colonizar otro planeta en nuestro sistema solar. Entonces, existe la posibilidad de que en un futuro lejano, los humanos vivan en colonias flotantes en Venus, que originalmente fueron concebidas por una civilización perdida hace mucho tiempo conocida como la Unión Soviética. Déjame entrar. Ser astronauta es bastante peligroso, y uno de los trabajos más aterradores que realizan es una caminata espacial o incluso una EVA. Escalar el exterior de una estación espacial conlleva muchos riesgos. Y cuando Alexei Leonov realizó la primera caminata espacial en 1965, casi le cuesta la vida. El cosmonauta comenzó la caminata espacial enganchándose a una cuerda, saliendo de la cápsula Voskhod 2 y flotando en el espacio durante 12 minutos. Todo salió bastante bien. Pero cuando llegó el momento de que Alexei volviera a entrar en la cápsula, descubrió que su traje había comenzado a inflarse como un globo, lo que le impedía volver a pasar por la esclusa de aire. Verás, los humanos hemos evolucionado para sobrevivir en el nivel de presión de aire presente en la superficie de la Tierra. Por eso, el traje de Alexei estaba presurizado para que coincidiera con las condiciones de nuestro planeta. Sin embargo, no hay presión en el vacío del espacio, por lo que la presión terrestre dentro del traje de Leonov no enfrentó resistencia mientras empujaba hacia afuera, lo que hizo que el traje se expandiera lentamente. Los trajes espaciales modernos contienen una capa de material rígido que obliga al traje a mantener su forma. Y la presión del aire en el interior se reduce a aproximadamente 1/3 de la presión de la Tierra para minimizar la cantidad de expansión. Pero el modelo de Leonov de la década de 1960 no tenía esta tecnología, así que, cuando quedó varado en el espacio con el traje de sumo más caro del mundo, se vio obligado a abrir una válvula de emergencia y dejar que el aire respirable saliera de su traje para desinflarlo. Esto podría haberle hecho fácilmente quedarse sin oxígeno. Pero afortunadamente, cuando su traje se encogió, logró regresar a la nave antes de asfixiarse. Cuando Alexei regresó a la URSS, fue elogiado como un héroe, y siempre será conocido como la primera persona en salir de una nave espacial y flotar por el espacio. Sin embargo, su historia resalta lo peligroso que era viajar por el espacio. Durante la carrera espacial, el cosmonauta estuvo a solo unos minutos de asfixiarse, y si no lograba regresar a la cápsula, habría quedado flotando en órbita con una correa. A medida que su traje se expandía, se hacía cada vez más grande. Camión anfibio ruso conocido como ZVM-29. Este gigante vería sus orígenes en el ejército ruso allá por la década de 1970, un período de tiempo en el que todos estaban saliendo de los años desgarradores de la guerra de Vietnam. Era una especie de mezcla de camión y lo que el socavador utilizó en Big Hero 6. El camión de diseño extraño usaba tornillos gigantescos para moverse en lo que imagino que solo sería una tarea engorrosa. Sin embargo, se afirmó que esta máquina nunca necesitó una carretera y que prácticamente podía pasar por encima de cualquier cosa que quisiera. De hecho, sería un soldado alemán quien concibió el diseño por primera vez, muy probablemente después de una noche de fumar en cadena, beber brandy francés robado y conjurar las mejores formas de cometer genocidio. Sin embargo,
este no fue el primer inicio de una máquina de guerra impulsada por tornillos, ya que en realidad habían sido puestas en escena y desplegadas por los militares durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de vehículos, más allá de su curiosa apariencia y métodos de propulsión, representaron un intento audaz de innovar en tecnología militar durante una época de gran tensión global. A pesar de su diseño poco convencional, el camión anfibio ruso SAOBM-29 logró captar la imaginación de ingenieros y estrategas militares, aunque su implementación en conflictos reales fue limitada. Con el tiempo, estas máquinas fueron reemplazadas por tecnologías más avanzadas, pero su legado perdura como un ejemplo fascinante de la creatividad y audacia de la ingeniería soviética. El Kalanin-K, la fortaleza voladora experimental de Rusia. En lo que se refiere al uso de aviones de doble brazo, sea lo que eso signifique, hay algo extraño en la aviación contemporánea. Al menos eso es lo que afirma Internet. Y, en realidad, ¿quién soy yo para juzgar lo que son claramente hechos? Como todo lo que hay en Internet, se decía que este avión tenía un diseño muy llamativo para su época. E incluso se dice que alguna vez fue uno de los aviones más grandes antes de que la época de los elegantes jets Shmanshi tomara sus méritos de este diseño. Y eso, amigos míos, es muy aburrido. Tan aburrido, de hecho, que ni siquiera puedo recordar literalmente lo que acabo de decir en voz alta. Lo que no es aburrido son las ametralladoras, de las que este coloso tenía un montón, con una disposición inusual de 6 motores tractores en el ala y un solo motor para un poco más de potencia en la parte trasera. Eso se debe a que, además de su tamaño, también podía transportar más de 21 libras de bombas en su panza, que tampoco es aburrida. Esta nave pudo completar 7 vuelos de prueba antes de sufrir un accidente catastrófico que mató a más de una docena de personas en noviembre de 1933, lo que se cree que fue un sabotaje denunciado. Esta trágica pérdida no detuvo los esfuerzos de innovación en la aviación rusa, sino que impulsó a los ingenieros a aprender de los errores y continuar avanzando. Se realizaron investigaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia de futuros diseños, lo que llevó a avances significativos en la tecnología de la aviación soviética. Aunque el Kalanin-K no alcanzó el éxito esperado, su legado perdura como un recordatorio de la audacia de la ingeniería de la época. Tanque Tsar. El tanque Tsar viene con muchos nombres rusos extraños y en su mayoría impronunciables. También se pronuncia Tsar para nosotros, simples mortales. También es un vehículo de batalla blindado realmente extraño. En realidad no era un tanque, aunque lo era, parecía más un triciclo mutante que cualquier otra cosa. Y probablemente se veía así porque se fabricó en la infancia del siglo XIX, durante una época en la que cualquier genio autoproclamado podía generar el capital para construir cualquier cantidad de artilugios extraños que quisiera en un almacén en algún lugar, y luego convencer a la gente de que era bueno. Con 60 pies de largo y 30 pies de alto, requería una tripulación de unos 10 hombres para operar, mientras que solo contaba con una ametralladora y, a veces, un cañón. Por lo tanto, no es de extrañar que los rusos solo se entrometieran con esta cosa durante aproximadamente un año antes de pasar a otra cosa. Este diseño peculiar y poco convencional del tanque Tsar demostró ser un callejón sin salida en la tecnología militar. Ciudades pararon. No dormí bien anoche porque mi vecino estuvo saltando arriba y abajo en su cama durante horas. A veces desearía vivir en un lugar completamente tranquilo y aislado. Bueno, existe un lugar así. El proyecto internacional Changyun en Shijiazhuang, China. Este desarrollo de 1.800 acres está completamente desierto. Durante varios años, los desarrolladores invirtieron la asombrosa suma de $3.000 millones en la creación de una supercomunidad residencial de lujo. Sin embargo, cuando el director ejecutivo de la empresa constructora fue arrestado en 2014 por sobornar a funcionarios estatales, la empresa entró en una crisis y acumuló miles de millones de dólares en deuda. Obligada a declararse en quiebra, Changyun fue confiscada por el gobierno, dejando a miles de compradores sin dinero. Ahora, la ciudad en expansión se encuentra vacía como un pueblo fantasma.
Aunque los edificios y estatuas de estilo europeo lucen impresionantes desde el exterior, los interiores cuentan una historia diferente. Inacabado y abandonado, por ejemplo, el centro comercial es un cascarón desolado. Si bien una empresa ha mostrado interés en revivir la ciudad fallida, requeriría una inversión financiera sustancial. Es una pena, porque si el proyecto hubiera tenido éxito, podría haber sido un lugar increíble para vivir. Puente Delta. Detesto estar en medio del tráfico. Alguien debería inventar un teletransportador para evitar los atascos de las horas punta. Aunque eso suene como ciencia ficción, China ha creado algo que podría considerarse la segunda mejor opción, aunque su utilidad es ciertamente discutible. El sistema de puentes Hong Kong-Zhuhai-Macao, HCMB, es una maravilla de la ingeniería moderna que promete reducir significativamente el tiempo de viaje entre tres de las ciudades más pobladas y económicamente importantes del mundo: Hong Kong, Zhuhai y Macao. Este impresionante proyecto de infraestructura no solo acorta drásticamente los tiempos de viaje, reduciendo un trayecto que antes tomaba 4 horas a tan solo 30 minutos, sino que también establece un nuevo récord mundial. Con una extensión asombrosa de más de 55 kilómetros, el HCMB se ha ganado el título del cruce marítimo más largo del mundo. Para poner esta longitud en perspectiva, imaginen un puente que se extiende por todo el ancho de Los Ángeles y aún así deja espacio de sobra. Es una hazaña de ingeniería verdaderamente impresionante que desafía la imaginación, ¿no les parece? Sin embargo, a pesar de su grandeza arquitectónica y su potencial para revolucionar el transporte regional, el HCMB enfrenta un problema significativo que pone en duda su utilidad práctica. A pesar de que el puente costó la astronómica suma de $18.800 millones, una inversión que supera el PIB anual de muchos países pequeños, su uso está sorprendentemente restringido. El proceso para obtener un permiso para cruzar el puente es notoriamente complicado y exclusivo, rozando lo imposible para el ciudadano promedio. El uso del puente está severamente restringido. Solo un grupo selecto, como inversores de alta tecnología y políticos de alto rango, pueden utilizarlo. Además, deben tener su vehículo registrado en Hong Kong, Zhuhai y Macao, y existe un límite diario de solo 400 permisos. Estas restricciones han generado especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás del proyecto. Algunos sugieren que es una forma indirecta de controlar el tráfico hacia Hong Kong, pero esto plantea la pregunta: ¿por qué invertir tanto en un puente que la mayoría no puede usar? Esta situación paradójica genera interrogantes sobre la planificación y el propósito del HCMB. ¿Fue una falta de previsión o hay motivaciones ocultas? ¿Es más un símbolo de poder que una solución práctica? El proyecto deja más preguntas que respuestas sobre uno de los megaproyectos de infraestructura más controvertidos de la historia reciente. La carretera que no lleva a ninguna parte. Hawái es famoso por su impresionante belleza, con playas prístinas, faldas de hierba icónicas y encantadores cocoteros. Sin embargo, en medio de este paraíso se esconde una mancha controvertida y costosa en el paisaje: la carretera interestatal H3. El término interestatal puede ser engañoso, ya que Hawái es un archipiélago aislado, lejos de cualquier otro estado. La designación simplemente indica que fue financiada por el gobierno federal. A diferencia de las típicas carreteras interestatales que se extienden por miles de kilómetros, la H3 se extiende solo 15 millas desde el noroeste del centro de Honolulu hasta la base del Cuerpo de Marines de Hawái. A pesar de su longitud relativamente corta, la construcción de la H3 fue extraordinariamente costosa, ascendiendo a la asombrosa suma de $1.300 millones o aproximadamente $80 millones por milla. La autorización para esta carretera se remonta a 1960, pero se encontró con una oposición significativa. La ruta planificada amenazaba con arrasar numerosos árboles e invadir templos sagrados y túmulos funerarios que tenían un profundo significado para los nativos hawaianos. Estallaron protestas cuando la gente se manifestó contra la posible destrucción de estos sitios culturales.
A pesar de la fuerte oposición, finalmente se otorgó la autorización legal para el proyecto y la construcción comenzó en 1989. Se necesitaron 7 contratistas y 8 años para completarla, y finalmente se abrió al público en 1997. Sin embargo, el desarrollo prolongado de 37 años y el enorme exceso de presupuesto dejaron a muchos hawaianos lejos de estar satisfechos. La construcción destruyó muchos lugares sagrados del valle, lo que provocó un descontento generalizado entre los lugareños. Como resultado, una cantidad significativa de personas evitan conducir por la H3, por temor a que esté maldita por los espíritus de los muertos perturbados. Este desuso significa que la H3 a menudo se subutiliza, lo que la convierte en un símbolo claro de un proyecto mal administrado. Para aquellos que estén considerando un recorrido panorámico por el campo hawaiano, puede ser conveniente revisar el asiento trasero por si hay algún pasajero sobrenatural inesperado. Para muchos lugareños, esta carretera realmente se siente como una autopista al infierno. El Kamov K-22. En la década de 1950 fue una época salvaje de evolución de posguerra hacia la industria, el comercio y la televisión de entretenimiento. En el frente militar, las Fuerzas Armadas del mundo intentaban seguir creando máquinas más grandes, mejores y más malas para destruirse entre sí, con la inminente sensación de que posiblemente podría estallar una tercera guerra mundial. Muchos países ya habían prestado sus talentos entre sí en la guerra de Corea en esa década, por lo que a nadie se le permitió simplemente quedarse tranquilo y pensar que todos íbamos a ser amables entre nosotros. La supremacía aérea era una preocupación constante, como lo era la capacidad de hacer que los helicópteros fueran más valiosos como máquinas de batalla en el aire y capaces de viajar a distancias más largas. Así que los rusos decidieron experimentar con el Kamov K-22, un avión de ala fija con rotores instalados sobre las puntas de las alas. Con 2 enormes motores, el fuselaje podía albergar cómodamente a 3 personas sobre el morro acristalado, mientras que la panza podía albergar hasta 80, o, por el contrario, una carga de más de 16 toneladas. Sin embargo, también era muy inestable y tuvo un puñado de accidentes durante los ejercicios de prueba antes de ser apagado y luego abandonado. Solo 4 de estos gordos muchachos terminarían siendo producidos, y solo uno sobrevivió para una exhibición durante un evento en 1961. Fueron el MiG-105. A finales de los años 70, la carrera espacial había alcanzado su punto de máxima actividad y desarrollo. Durante este periodo, Rusia, Estados Unidos y algunos otros países dedicaron gran parte de las 2 décadas anteriores a la concepción y desarrollo de naves espaciales, misiles intergalácticos e incluso experimentos con astronautas animales, como los famosos monos astronautas. Así, cuando el MiG-105 fue introducido en 1976, el trabajo en el MiG-105 había comenzado realmente a inicios de los años 60, pero fue suspendido hasta los años 70 como respuesta a los avances en Estados Unidos, donde se desarrollaron transbordadores espaciales capaces de llevar astronautas a lugares increíbles, mucho más allá de lo que podíamos ver en el cielo. Sin embargo, los rusos también aspiraban a crear algo más grande y mejor, pero el MiG no cumplía con esas expectativas. Tras realizar 8 vuelos de prueba, el proyecto fue cancelado a favor del proyecto Buran, que se asemejaba más a un verdadero transbordador espacial. Este cambio en la dirección del proyecto se debió a que el Buran ofrecía capacidades más avanzadas y estaba mejor alineado con las aspiraciones espaciales de la Unión Soviética en ese momento. La cancelación del MiG-105 fue considerada como una decisión estratégica para redirigir los recursos hacia proyectos con un mayor potencial de éxito. Este cambio marcó un momento decisivo en el enfoque soviético hacia la exploración espacial, reflejando una adaptación a las nuevas realidades y desafíos del ámbito espacial. Submarinos Tritón, conocidos como Proyecto Neptuno. Este submarino fue concebido con un interior realmente único y venía equipado con características avanzadas de hidrodinámica que mejoraban su rendimiento. Según mi mejor conjetura,
Esto significa que podía moverse a través del agua con la agilidad y velocidad de un coche de carreras en vez de la lentitud y pesadez de la vieja camioneta de tu abuela. Además, estaba provisto de unos propulsores realmente impresionantes, ya que todos apreciamos un buen y potente impulso, ¿cierto? Sin embargo, lo más curioso y peculiar de todo es que esta lista pretende resaltar las máquinas soviéticas más extrañas e increíbles que puedas imaginar. Y aquí nos encontramos, discutiendo sobre un submarino que, en realidad, fue fabricado en Estados Unidos durante los últimos 5 años. Para añadir más a la ironía, este submarino ni siquiera estaba equipado con armamento alguno, ni tenía un propósito militar real. Oh, el mundo es realmente un lugar fascinante y extraño. Este proyecto, a pesar de su origen estadounidense, fue un ejemplo del intercambio de ideas tecnológicas en tiempos de paz. Aunque no cumplía con un propósito militar directo, su existencia reflejaba el ingenio y la curiosidad de la época, donde la innovación no siempre se traduce en aplicaciones bélicas. Un trágico yo-yo orbital perdido en el espacio. Durante la Guerra Fría, el gobierno soviético quería parecer más poderoso que los Estados Unidos. Por eso, cuando sus misiones espaciales fracasaron, lo mantuvieron en secreto. Incluso intentaron encubrir algunos de sus fracasos. En 1961, un cosmonauta en prácticas llamado Valentín Bondarenko sufrió quemaduras catastróficas después de que se produjera un incendio en una nave espacial simulada. Sus heridas fueron fatales, pero fue llevado a un médico con un nombre falso y enterrado discretamente para que el público y el gobierno de los Estados Unidos no supieran del accidente. La URSS no admitió oficialmente la existencia de Valentín hasta 1986, y esto contribuyó a una teoría de la conspiración preexistente de que la Unión Soviética había encubierto otras misiones fallidas y abandonado a varios de sus cosmonautas en el espacio. Dos contribuyentes a esta teoría fueron los hermanos italianos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, que utilizaron una estación de radio casera para escuchar transmisiones desde el espacio. Los hermanos grabaron transmisiones reales de naves espaciales soviéticas famosas como el Sputnik 1. En noviembre de 1960, anunciaron que habían grabado una misteriosa transmisión de una voz femenina rusa que pedía ayuda desesperadamente desde la órbita mientras gritaba: «El mundo nunca sabrá de nosotros». Oficialmente, no había cosmonautas rusos en el espacio en ese momento. Así que cuando los hermanos compartieron grabaciones de la transmisión, atrajeron mucha atención de los medios y los convirtieron en pequeñas celebridades. Los hermanos publicaron más grabaciones de respiraciones y latidos del corazón que supuestamente habían captado desde la órbita. Y la gente comenzó a teorizar que la Unión Soviética había abandonado a varios cosmonautas en el espacio después de una misión fallida. La teoría creció en popularidad, aunque sospechosamente nadie más grabó estas transmisiones. Y los rusos que escucharon la grabación de la cosmonauta afirmaron que tenía un acento ruso terrible que sonaba sospechosamente italiano. Como resultado, la mayoría de los expertos creen que, si bien los rusos encubrieron el incidente de Valentín Bondarenko, probablemente no haya cosmonautas perdidos flotando en órbita. Y los hermanos Cordiglia inventaron la historia para llamar la atención. Sin embargo, la teoría de que la Unión Soviética abandonó a sus cosmonautas se hizo realidad cuando la Unión Soviética cayó y su último astronauta se quedó atrapado en órbita. Verás, Sergei Krikalev todavía estaba a bordo de la estación espacial Mir en 1991. Así que cuando la URSS se disolvió, técnicamente no tenía un país al que regresar. La Rusia recién independizada estaba atravesando un caos político, por lo que no priorizaron el regreso de Sergei a casa y permaneció en la estación durante 311 días. Finalmente organizaron su rescate en marzo de 1992 y Sergei pudo aterrizar de nuevo en la Tierra. Pero nunca regresó a la URSS, ya que su país había cambiado. Su ciudad natal de Leningrado había sido rebautizada como San Petersburgo y se había convertido en el último ciudadano de la Unión Soviética. Todo debido a un percance que lo convirtió en el único cosmonauta náufrago que fue genuinamente abandonado en el espacio. Cohetes de Río.
La carrera espacial fue un período importante para la cultura de la URSS e inspiró a una generación de artistas e ingenieros soviéticos a crear monumentos con temática espacial, aspiradoras y un tipo especial de barco llamado raqueta o cohete. El cohete literalmente navegaba sobre estructuras similares a patas de hidroplanos con una placa en el extremo que levanta el casco del barco fuera del agua. Esto redujo drásticamente la cantidad de resistencia del barco, lo que les permitió viajar a 40 millas por hora, 3 veces más rápido que la mayoría de los barcos de tamaño similar. Los soviéticos produjeron racatas desde 1957 hasta principios de la década de 1970, y hoy en día algunos de los barcos retirados se han dejado oxidar en un cementerio de barcos en Seyorsk, Rusia. Sin embargo, el popular modelo Meteor todavía se usa para cruceros turísticos por ríos en San Petersburgo, y el éxito del Raqueta condujo a la invención de otros barcos hidroplanos que se usan actualmente en Rusia y otros países ex-soviéticos. Así que el barco fue uno de los pocos cohetes soviéticos que no explotó, y demuestra que algunos de los proyectos de la URSS tuvieron mucho éxito, permitiendo que partes de la Unión Soviética sobrevivieran en el mundo moderno. Sukhoi T-4. En el año 1963, los soviéticos comenzaron a sentir una creciente envidia hacia los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los dirigibles y otros ingenios voladores que podían sembrar el miedo desde el cielo. Motivados por este sentimiento, decidieron dar el encargo a cualquier persona que poseyera un lápiz y una mesa de dibujo, con la misión de idear algo que pudiera rivalizar con el XB-70 Valkyrie del ejército estadounidense. Fue entonces cuando se decidieron por el Sukhoi T-4, un prototipo que no solo era funcional, sino que prácticamente podía volar, y que finalmente alcanzaría su culminación en el otoño de 1971. Sin embargo, 3 años más tarde, en 1974, tomaron la decisión de dar por concluido el proyecto de manera definitiva. De los 4 aviones que llegaron a ser fabricados, solo uno logró sobrevivir sin incidentes y completó con éxito todos los vuelos de prueba. Hoy en día, se encuentra en algún antiguo museo, en algún lugar del mundo, acumulando polvo y sirviendo como un recordatorio de otro gran fracaso en la insuficiencia del diseño militar ruso. A pesar de sus impresionantes capacidades, el Sukhoi T-4 no logró cumplir con las expectativas iniciales. Las limitaciones tecnológicas y presupuestarias de la época, combinadas con cambios en las prioridades militares, llevaron a su eventual cancelación. Sin embargo, su legado perdura como un ejemplo de la ambición y el ingenio de la ingeniería soviética durante la Guerra Fría. El Ilyushin II-40. A los rusos tenían una afición particular y un gran entusiasmo por involucrarse en el desarrollo de aviones experimentales durante la segunda mitad del siglo XX. El musculoso fue uno de esos proyectos que realmente podría haber tenido éxito con un poco más de visión a largo plazo. Sin embargo, prever el futuro no era precisamente la prioridad principal de los rusos en ese momento. Su enfoque estaba más en crear un caos a gran escala en el mundo y tal vez gobernarlo con mano de hierro. Como resultado, solo se fabricaron 7 de estos aviones, cada uno capaz de transportar una carga suficiente para devastar una pequeña ciudad. Además de tener la capacidad de transportar más de 1.300 kilogramos de bombas, este avión también era una máquina de combate notablemente ágil y liviana, equipada con un motor a reacción. Curiosamente, el diseño incluía un espejo retrovisor, presumiblemente para que el piloto ruso pudiera hacer gestos obscenos a otros aviones y disfrutar de sus reacciones mientras se alejaba. En realidad, este proyecto recibió muy poco esfuerzo y atención, y al final, al igual que muchas otras iniciativas de esa época, fue cancelado en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Esta fue, en última instancia, una muestra aterradora de algunas de las armas más extravagantes y mal concebidas del siglo XX. Nos vemos en el próximo video.